Dios 11:24. Puede tomar su lugar. Gloria a Dios, aleluya. Primera de Corintios 11:24 y 25, amén. Vamos a leer, hermano, la versión 60, amén. Versión 60 vamos a estar utilizando el día de hoy. Así que, ¿cuántos ya tienen ahí? Amén. Escuche bien lo que dice. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: comed, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. El versículo 25 dice: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis. ¿Qué dice ahí? En memoria de mí. Y así se llama el tema, hermanos. Así se llama el tema del día de hoy. El Señor ponía fuertemente, hermano, dar esta palabra, porque fíjese la indicación que está dando ahí Primera de Corintios, amén. Dice que esta celebración de Santa Cena, una de las indicaciones que dice ahí: y haced esto en memoria de mí, amén. Haced esto en memoria de mí. Entonces, mis hermanos, tenemos que tener bien claro qué es hacer memoria. Amén. Tenemos que tener bien claro qué es hacer memoria, mis hermanos. Amén. Le voy a leer un concepto básico, hermano, un significado básico. Dice que es recordar, es traer a memoria lo que se ha hecho o vivido en el pasado al tiempo presente. Amén. Fíjense lo que está diciendo el Señor. Ustedes, se lo voy a parafrasear, van a celebrar la Santa Cena y van a hacer memoria de mí. Tienen una de las características de la Santa Cena, mis hermanos, es que tenemos que recordar al Señor. Amén. Recordar al Señor, recordar lo que ha hecho, amén, lo que está haciendo y lo que hará, hermano, en nuestra vida. Amén. ¿Por qué le digo? ¿Por qué le estoy hablando hasta el tiempo futuro? Porque mire, hermano, hay promesas de parte de Dios. Amén. Hay promesas de parte de Dios. Cuando el Señor hace un énfasis bien claro de que hagamos memoria, mis hermanos, los conoce perfectamente el Señor. Amén. ¿Sabe por qué hace esto el Señor? ¿Por qué hace este énfasis de hacer memoria? Porque como seres humanos, mis hermanos, tendemos, amén, a olvidar lo que hemos vivido. Amén. O usted tiene una memoria excelente. Usted me puede decir todo lo que ha vivido. Hermano, a veces, hermano, olvidamos las cosas que vivimos. A veces, mis hermanos, olvidamos lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Amén. Como seres humanos tenemos ese grave problema, mis hermanos. Somos de memoria corta. Amén. Amén, mis hermanos. Sí. Miren, a veces, hermano, se nos delega algo y a los 10 minutos se nos olvidó. A veces se nos da una indicación y a los 5 minutos, ¿qué me dijiste? ¿Qué tenía que hacer? O miento, o quizás solamente al pastor le pasa. Amén. Pero, hermano, somos así. Cualquier distracción, cualquier cosa, circunstancia, hermano, hace que se nos olviden las cosas. Y eso es un problema en nuestra vida como seres humanos, hermano. ¿Sabe qué? A veces es muy fácil olvidar situaciones vividas. Amén. A veces, hermano, es muy fácil olvidar
¿Cómo es que Dios, hermano, nos ha venido bendiciendo? Y en la primera prueba y en la primera lucha, ay, Dios ya no está conmigo. Y se te olvida lo que el Señor ha venido haciendo en tu vida. Por eso es importante que el día de hoy en Santa Cena traigamos a memoria, hagamos memoria, amén, de lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Amén. Cada uno de nosotros, hermano, tiene un testimonio. Cada uno sabe de dónde Dios lo ha rescatado. Sabe cada uno de nosotros lo que Dios ha hecho en su vida. Amén. Cada uno de nosotros sabe lo que Dios, hermano, está haciendo en nuestra vida. Amén. Pero la ingratitud del ser humano muchas veces es, hermano, olvidarnos cómo Dios ha mostrado su favor. Amén. No hacemos memoria de Él. No hacemos memoria del sacrificio que ha hecho el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Amén. A veces, hermano, vienen situaciones difíciles a nuestra vida, que vienen, hermano, y nos quieren apartar del camino del Señor. Vienen motivaciones que no son de parte de Dios y nos hacen, hermano, que nos olvidemos que algún día aceptamos la sangre y el sacrificio del Cordero, que algún día llegamos a la iglesia y decimos: Padre, yo he aceptado tu sacrificio. Amén. El día de hoy venimos a recordar, mis hermanos, lo que hizo el Señor por nosotros, por ti y por mí, en la cruz del Calvario. Amén. No se trata de un ritual solamente, mis hermanos. No se trata de una costumbre que se tiene cada mes y mes y mes. Ok, el primer fin de semana del mes, Santa Cena. No, no se trata de llevarlo como una costumbre en la vida. Se trata, mis hermanos, de tenerlo presente 24 horas, 7 días a la semana. Hacer memoria, mis hermanos, es saber, hermano, ver cómo el Señor, hermano, nos ha venido bendiciendo, aunque nosotros muchas veces no hemos correspondido de la misma manera. Amén. Dice la palabra que bueno solo es Dios. Amén. A nosotros nos falta todavía llegar a tener la estatura del varón perfecto, mis hermanos. Pero es necesario en nuestra vida, mis hermanos, que recordemos lo que Dios está haciendo en nosotros. Amén. Es necesario, mis hermanos, que cuando vengan esos momentos de debilidad, esos momentos de angustia, esas situaciones que te quieren quitar la paz, no, Señor. Hay promesa en la palabra. Hay una promesa de que tú me has de dar la victoria en esta situación. Amén. Por eso David decía: alma mía, alaba a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Porque olvidamos, mis hermanos. Amén. Olvidamos. Y eso es lo que Dios quiere, mis hermanos, el día de hoy ministrarnos a través de la Santa Cena. Que no olvidemos, que hagamos memoria de Él, que hagamos memoria de todo lo bueno que ha sido Dios con nosotros, mis hermanos. Amén. Y el sacrificio que hizo por nosotros en la cruz del Calvario, mis hermanos. Haciendo un poquito, hermano, contexto. ¿Se recuerda usted el día que el Señor iba a llevar a cabo la Santa Cena? Fue el día cuando el Señor hizo la Santa Cena, fue el día que iba a ser entregado. Amén. Y ese día el pueblo de Israel
¿Qué celebraban? La Pascua. La Pascua. Amén. Ese día el pueblo de Israel celebraba la Pascua, y recuérdense que la Pascua era la celebración que Dios le había mandado al pueblo que no olvidara, que los libró. Amén. Que cuando entraran a la tierra prometida, vayamos a Éxodo 12:25 para que usted se recuerde un poquito, mis hermanos. Éxodo 12:25. Y cuando entres en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. El 26. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Eso era la Pascua, mis hermanos. Recordar cómo Dios nos había librado, pero lo tenían que hacer ¿cuándo? Cuando entraran a la tierra prometida. Amén. Cuando lo sacara de Egipto, cuando ya pasaran ese proceso, eso lo iban a hacer. Mira, hermano, la figura de la Santa Cena, mis hermanos, también es figura, hermano, del sacrificio del Cordero Pascual. Amén. Porque ese día el Señor Jesucristo iba a ser entregado. Porque ese día, hermano, el Señor Jesucristo iba a dar su vida por cada uno de nosotros. Amén. Amén, mis hermanos. Entonces, fíjese lo que dice, que el sacrificio que en Éxodo se pedía, que no se olvidara, ahora lo trasladamos al tiempo presente. Amén. Que no se nos olvide de dónde nos libró el Señor. Amén. ¿Cuántos nos ha librado el Señor de algo? A ver, levante su mano. A ver, ¿cuántos hemos estado en algún momento, quizás una situación dura, difícil? Amén. El Señor nos ha librado. Es Dios el que ha hecho las cosas. Amén. Que no se nos olvide, hermano. Amén. ¿Cuántos, hermanos, hemos hecho memoria? A ver, usted en su intimidad ha tenido 5 o 10 minutos de privacidad y decir: Padre, me libraste de esto. Y empieza a contar, ¿verdad? Padre, aquel día que no tenía yo, me diste de comer. Padre, aquel día que estuve en el hospital, me levantaste de esa cama. Padre, ese día cuando quizás iba a matarme un carro, me libraste. Ese día que iba a estar yo en ese lugar, no estuve, y ese día ocurrió una matanza. ¿Cuántos podemos dar testimonios grandes y poderosos de que Dios ha hecho en nuestra vida algo, mis hermanos? Por eso es la importancia, hermano, de no olvidarnos del sacrificio, de no olvidarnos de que Dios ha hecho algo por usted y por mí. Amén. La celebración de la Santa Cena tiene una profundidad inmensa, mis hermanos. Una profundidad tan grande, mis hermanos. Cuando dice el Señor que hagamos memoria de Él, hermano, siempre debe de estar presente de donde Dios nos ha sacado. Lo que Dios ha venido hace en nuestra vida, mis hermanos. Amén. No podemos, mire, usted va a estar de acuerdo conmigo. Usted no va a recordar algo que no ha vivido. ¿Cómo se va a acordar usted de algo que no ha vivido? Pero como lo hemos vivido, lo traemos a memoria. Lo traemos a memoria. Y entendemos por qué lo viví, cómo lo viví y en qué momento lo viví. Tal vez Dios quería enseñarme algo.
Tal vez Dios quería, hermanos, hacer algo en ese momento en mi vida para que yo despertara. Amén. Usted se recuerda en este año, hermano, hay muchas figuras. Este año, hermano, el año del retorno, hermano, el hijo pródigo. Hasta que el hijo pródigo no volvió en sí, no hizo memoria que su padre tenía una casa, que en la casa de su padre había alimento y que él podría estar mejor allá en la casa del padre que fuera de ella. Amén. ¿Dónde está usted mejor, mis hermanos? ¿En el mundo? ¿Sin Dios? ¿O con Dios? Con Dios, mis hermanos. Quizás la pregunta es obvia, pero es algo, hermano, que siempre tenemos que tener presente, hermano. No es algo, mire, hermano, ¿cuántos hemos tenido experiencias en el mundo, cosas que no le han agradado a Dios, que quizás hemos hecho? Y de ahí el Señor nos ha sacado. Porque dice la Biblia que Él nos sacó de las tinieblas a su luz, que Él nos ha trasladado, hermano, de muerte a vida. Ese sacrificio que hizo el Señor en la cruz del Calvario ha sido para darnos vida. Ha sido para darnos vida. Quiero leer Deuteronomio 8, en la versión 60, versículo 11. Gloria a Dios. Hasta el 20, mis hermanos. Amén. Dice: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en las que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumentare, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para que a la postre, ¿qué dice ahí? Hacerte el bien. Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres. Y como en ese día, más si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres a ellos, te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis, como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis, por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová. Es importante recordar lo que Dios ha hecho en nuestra vida, ¿o no, mis hermanos? Es fuerte esa palabra, es dura. A veces se nos olvida, mis hermanos. Por eso el Señor hace énfasis de no olvidarnos. ¿Se recuerda cómo empieza ese Deuteronomio 8:11? Dice: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. No te olvides de Dios. Dígale a su hermano que tiene la par: no te olvides de Dios.
No se olviden de Dios. Amén. Acuérdate de Jehová tu Dios siempre, mis hermanos. Acuérdate del Señor. Mira, hermano, somos seres humanos, mis hermanos, y cuando, miren, lo que dice ahí en Deuteronomio, dice que cuando hagan riquezas, cuando estés bien, se lo voy a cortar, cuando estés bien económicamente, bien plantado, bien cimentado económicamente, dice, no te olvides. No te olvides, porque el Señor es el que te ha dado. El Señor es el que te ha proveído. El Señor es el que te ha sustentado, mis hermanos. ¿Se da cuenta? Todo lo que tenemos, todo lo que podamos hacer proviene de Dios. Y no es bueno olvidarse de Dios. Amén. Una de las instrucciones de la Santa Cena, hermano, es hacerlo en memoria de Él. Hacerlo en memoria de Él. Recordar de dónde nos ha traído Dios. Recordar lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Quiero hablarle, hermano, un poquito de la definición de esta parte, la definición de memoria. Si usted, hermano, tiene Strong, lo va a poder ver. Es la palabra G364. Es la palabra que se dice anamnesis. Amén. Y ahí perdón el griego, mis hermanos. Amén. Anamnesis. Y significa, hermano, recolección, recuerdo, traer a memoria. Amén. Una anamnesis, hermano, en Dios, mis hermanos, es traer a memoria lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Mira, hermano, a veces se nos olvida, a veces se nos olvida lo que no se nos debe de olvidar. Y recordamos lo que no debemos recordar. Amén. O no, o me equivoco, mis hermanos. A veces, hermano, alguien nos hizo algo y la palabra del Señor dice, hay que perdonar. Hay que perdonar. Y se nos viene a memoria, no, pero este me hizo, pero este me la va a pagar, etcétera, etcétera, etcétera. Y tenemos un problema ahí. Y se nos olvida lo que debemos recordar. Se nos olvida que hay un Dios perdonador. Se nos olvida que hay un Dios proveedor. Se nos olvida que hay un Dios que todo lo ve. Que lo que quiera que usted quiera hacer, Dios ya lo sabe. Dios ya lo sabe. Sus planes, sus propósitos, los planes que usted tiene, mis hermanos, el Señor ya lo sabe. Y a veces se nos olvida preguntarle a Dios, ¿cuál es tu propósito en mi vida? A veces se nos olvida, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Se nos olvida consultar a Dios en las decisiones que debemos de tomar. Amén. Que no se nos olvide, mis hermanos. Gloria a Dios. Quiero hablar, hermano, de algunos aspectos que están en la palabra del Señor, que Dios marca, que no debemos olvidar. ¿Quiere aprender conmigo, mis hermanos? Deuteronomio 8:11, usted acaba de leer ese texto. Primer aspecto, mis hermanos, es que debemos obedecer a Dios. Dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos, hermano, y sus estatutos que yo te doy hoy. Amén. ¿Cuál es el problema ahí? ¿Cuál sería el problema? No obedecer a Dios. Olvidarnos y no obedecer lo que Dios nos ha dado. Los estatutos, los decretos, la palabra. La forma en la que Dios, miren,
la forma en la que Dios quiere que nos comportemos. Amén. La forma en la que Dios quiere que nos dirijamos, la forma en la que Dios quiere que guardemos nuestro caminar, nuestra vida, nuestro testimonio. Hermano, si hay alguien que no sabe, hermano, cómo obedecer a Dios, está la Biblia, está su palabra. Amén. ¿Cómo me vuelvo más obediente, hermano, a Dios? Amén. Algo que siempre el Señor hace énfasis, usted lo puede leer a través de la Escritura, que la obediencia a Dios siempre era por donde entraba, hermano. Por el oír. Oye Israel, y usted va a ver, váyase a través de la Biblia y va a ver cómo a través del oír viene la obediencia. Amén. El saber escuchar a Dios, saber escuchar la voz de Dios, mis hermanos, va a saber, hermano, cómo obedecer a Dios, qué hacer delante de Dios. Amén. Pero en eso, hermano, a veces tenemos problemas los seres humanos. A veces nos cuesta obedecer lo que dice la Escritura. A veces nos cuesta obedecer, o a veces, mis hermanos, nos cuesta escuchar. Hermano, ¿para qué es la obediencia? Dígame usted. Cuando usted le dice a su niño, a su niña, obedece. ¿Por qué, hermanos? ¿Porque usted quiere que le obedezca nada más? ¿Por qué es? Para mantenerlos a salvo. Para, hermanos, para marcarles límites, para decirle, por ahí no es. Hazme caso. No es así. Uno como padre, hermano, ya vivió, ya sabe las experiencias que los jóvenes pueden tener y las consecuencias de no obedecer. Hermano, el Señor es nuestro Padre. Cuando el Señor te incite, te diga que obedezcas, es por hacerte un bien. Porque Él quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Pero el problema está aquí, mis hermanos, en escuchar la voz de Dios, en saber reconocer cuando Dios nos está marcando límites, cuando Dios, hermano, nos está queriendo evitar cosas, que pasemos situaciones, mis hermanos. En la obediencia hay bendición. Como que no me creyó, mis hermanos. En la obediencia, mis hermanos, hay bendición. Amén. Yo le firmo que si usted es obediente al Señor, Dios lo va a bendecir. Está escrito en su palabra. Está escrito en la Biblia, mis hermanos. Dios lo va a bendecir. Si usted guarda su vida, su forma de caminar, si usted va con temor a Dios en todos los aspectos de su vida, Dios lo va a bendecir. Y cuando Dios bendice, mis hermanos, a veces no saben ni de dónde le cae la bendición. Dice la Biblia que las bendiciones nos siguen. Nos siguen. Amén. Seamos obedientes a Dios, mis hermanos, como un consejo que pueda llevarse el día de hoy. Amén. Éxodo 13, versículo 3. Amén. Siguiente aspecto que Dios habla en su palabra que no debemos de olvidar. Amén. Dice, y Moisés dijo al pueblo, tened memoria de este día, en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte, por tanto no comeréis leudado. ¿Cuál es ese aspecto, hermano, que Dios no quiere, que Dios quiere que traigamos a memoria? Que Dios nos ha sacado de Egipto. ¿Y qué es salir de Egipto, mis hermanos?
salir del mundo, no comportarnos como los del mundo, no comportarnos como todos piensan que debe de ser una sociedad, sin temor y sin Dios, porque mucha gente así vive, mis hermanos. Que no se le olvide que usted y yo hemos sido rescatados de Egipto. Cuando uno viene y conoce al Señor, cuando uno viene y conoce de los caminos del Señor, entiende, mis hermanos, que Dios nos ha sacado de Egipto. ¿Sabe cuál fue el problema de Israel, hermano, en el desierto? Que Israel salió de Egipto, lo sacó el Señor, pero el problema fue que Egipto no salió del corazón de ellos. ¿Y cuántos muchas veces, hermanos, seguimos batallando con actitudes de Egipto en nuestro corazón? ¿Por qué Israel traía a Egipto en su corazón? Porque aún anhelaba hacer o comer las cosas de Egipto, estar en Egipto. Yo espero, hermano, que usted no anhele las cosas que son de Egipto. Yo espero, hermano, como dice la palabra, tened memoria de ese día en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Jehová ha sacado de aquí con mano fuerte. Amén. La iglesia de Cristo, mis hermanos, tiene que tener su corazón conectado a Dios. La iglesia de Cristo, hermano, tiene que caminar con temor a Dios en el corazón y no anhelar las cosas de Egipto. Amén. ¿Qué hacía usted el día domingo a las 6 de la tarde, mis hermanos? Antes de llegar a la iglesia. Quizás tenía fiesta, quizás tenía borrachera, la carnita asada, ¿verdad? Ahorita que están los tiempos buenos. Amén. No. Esas cosas tienen que pasar. Ese fue el problema de Israel, que aunque habían salido físicamente de Egipto, su corazón, en su corazón aún estaban las cosas que no agradaban a Dios. Amén. Por eso es que a Aarón después le pidieron hacerle el becerro de oro. Haznos un becerro de oro. Porque en Egipto había idolatría, porque en Egipto había esas cosas que no eran agradables delante de Dios. Amén. Dios nos ha sacado de Egipto, no lo olviden, mis hermanos. Hay luchas, hay pruebas, situaciones difíciles que aún tenemos que superar, pero que no se nos olvide que Dios nos ha sacado de Egipto. Amén. Si hay alguna raíz, hermano, de pensamiento egipcio en su corazón, hay que sacarla. Amén. Le doy ejemplos. Amén. Hacerlo mal. Hay muchos ejemplos. Y eso tiene que salir. Y eso hace énfasis la palabra del Señor. Tened memoria de este día en el cual habéis salido de Egipto. ¿Usted se recuerda el día que aceptó al Señor? Sí, amén. ¿Usted se recuerda el día que alguien le predicó a su vida? Sí. Amén. Haga memoria. Los que tuvieron la dicha de nacer en el Evangelio, qué bueno, mis hermanos, amén. Hagamos memoria. ¿Cómo estábamos en Egipto? ¿Cómo estábamos en Egipto? Cada uno tiene un testimonio, mis hermanos. Y que no se nos olvide, hermanos, cómo Dios nos ha sacado. Amén. Amén. Siguiente, Éxodo 20:24, versión 60. Éxodo 20:24, versión 60 dice: altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas, y
en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Amén. Se lo leo otra vez, hermano. Altar de tierra harás para mí y sacrificarás sobre él tus holocaustos, tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas. En todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti. ¿Y qué dice ahí? Y te bendeciré, hermanos. Que no se nos olvide lo que yo pude ver, lo que el Señor me daba, es que no se nos olvide que en la ofrenda Dios trae bendición. Amén. Porque el contexto de este versículo, mis hermanos, todo lo que se está viendo, altar de tierra, holocaustos, ofrendas, tus ovejas, tus vacas, y al final dice, donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. ¿Sabe qué, hermano? Que no se nos olvide que en la ofrenda, mis hermanos, hay bendición. Que no se nos olvide. A ver, hermano, una pregunta. Si yo le menciono ofrenda, ¿qué es lo primero que se le viene a su mente? ¿Qué es lo primero, mis hermanos? Dinero, ¿verdad? Dinero. La ofrenda, dinero. No vamos a recoger ofrenda otra vez, mis hermanos, no. Una de las batallas, lo que Dios me decía, una de las batallas de la iglesia, mis hermanos, en estos últimos tiempos, ¿sabe dónde es? En la mente. En la mente. Amén. En la mente. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, la ofrenda, ¿y para qué quieren la ofrenda? ¿Y para qué hay diezmo? ¿Y para qué? ¿Y para qué el dinero? ¿O no? Esas son las batallas que se vienen a la mente, mis hermanos. Son las batallas que tenemos como iglesia muchas veces a nivel general. Amén. Mucha gente, hermano, también ha devaluado el significado de la ofrenda, mis hermanos. Amén. Pero tenemos que entender que no se nos olvide que en la ofrenda hay bendición. Que en la ofrenda hay bendición. Amén. Otro ejemplo. Usted viene a cantarle, alabarle, adorarle al Señor, ¿sí o no? Amén. Usted viene a cantarle al Señor, yo lo creo así, amén. Usted viene a hacerle culto al Señor, usted viene y da su ofrenda de alabanza, un fruto de labios. Amén. ¿Y qué pasa a veces, hermano? Ay, dura 50 minutos la alabanza y la adoración. Llego cuando esté la palabra. Llego cuando ya esté el mensaje. ¿Y sabe qué pasa? Se está perdiendo bendición que proviene de parte de Dios. Se le está olvidando, se nos olvida que a través de la alabanza, que a través de la adoración, que a través de la exaltación, la ofrenda que usted le trae al Señor, hermanos, hay bendición, hay libertad, se rompen cadenas, se rompen yugos. Lo mismo con lo económico, mis hermanos. Hay una administración de parte de Dios. Hay una administración de parte de Dios. Amén. Hay bendición. Dios ha prometido bendecirnos. ¿Cuántos pueden dar testimonio que ha sido bendecido cuando usted se despoja de algo delante de Dios? Dios, mire, hermano, Dios no se queda con nada. Dios no se queda con nada. Entonces, mis hermanos, no menospreciemos, que no se nos olvide que en la ofrenda al Señor hay bendición. Que cuando yo le vengo a cantar, que cuando yo le vengo a danzar, que cuando yo vengo a expresarle, darle el fruto de labios, el Señor me bendice. El Señor me bendice. Hay bendición, hay liberalidad en mi alma, en mi corazón. Se caen yugos, se caen amarras.
Amén, mis hermanos. Siguiente aspecto, hermano. Primera de Crónicas 16:12. Primera de Crónicas 16, versículo 12, ¿lo tienen? Amén. Dice: haced memoria de las maravillas que ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. ¿Usted entiende esa parte, mis hermanos? Haced memoria de las maravillas que ha hecho, de sus prodigios, de los juicios de su boca. Amén. Amén, mis hermanos. Amén. ¿Quiere que le diga? El día de hoy el Señor ha hecho un prodigio en su vida. ¿Quiere que le diga? El día del Señor hoy le permitió un día más de vida. El día de hoy, mire, usted le hace, usted puede respirar, usted se mira al espejo. El día de hoy usted está aquí. Dígame si no es un prodigio, mis hermanos. Amén. Dígame si eso no es una maravilla. Porque cuántos y cuántos, hermanos, el día de hoy no pudieron abrir los ojos. ¿Cuántos y cuántos, mis hermanos, fallecieron? Amén. El hecho de que usted tenga vida, que el día de hoy usted pueda respirar, es una maravilla. Es un prodigio, mis hermanos. Es algo, mis hermanos, lo que Dios dice: hacer memoria de las maravillas, de sus prodigios, de los juicios de su boca. ¿Qué maravillas había hecho Dios en el pueblo de Israel? Por lo menos cruzaron el mar en seco. Amén. Segundo, Dios les daba el alimento diario cada día proveniente del cielo. Caía maná. Los guardaba con una nube en el sol de los rayos solares. Amén. Su ropa crecía con ellos. ¿No es una maravilla? Amén. Cada uno, hermano, sabe y tiene testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, mis hermanos. ¿Sabe qué? Para algunos puede decir: yo tengo esta maravilla que contar. El Señor me quitó la fiebre. ¿Sabe qué? ¿En qué depende? En la perspectiva de uno. Ay, por una fiebre. Sí, una fiebre. ¿Sabía usted que por una fiebre la gente se puede morir? Amén. O sea, para unos, pues, hay una fiebre. Sí, una fiebre. Dios te sanó de esto. Dios te proveyó para esto. Amén. No sabías ni cómo ni cuándo, pero mira, Dios te bendijo. Mira, hermano, quizás ninguno de nosotros, por lo menos yo, le puedo dar testimonio. Cuando yo estaba pequeño, yo nunca me imaginé, es más, yo decía que nunca iba a estar en este país. Amén. Pero ¿sabe qué? Hoy estoy aquí. Hoy estoy aquí. Y yo puedo creer que eso es una bendición que proviene de parte de Dios. Amén. Que es una maravilla. Donde el Señor te pone, hermano, donde el Señor, como el Señor quiera que estés, hermano, Dios, hermano, te está bendiciendo. Dios está bendiciendo. Un plato de comida. Amén. Eso es una maravilla. ¿Cuántos ahorita no tienen alimento? ¿Cuántos ahorita, hermano, con esto de la guerra, cuántos están viviendo en casitas de campaña? A veces sin techo, sin comida, sin un vaso de agua. Amén. Usted y yo, por lo menos yo creo que usted ahorita tiene alimento en su casa, que ya comió, o vamos a comer ahorita, hermano, compartir alimentos. Amén. Somos bendecidos.
Para mí, hermano, eso es una maravilla, una bendición que viene de parte de Dios. ¿Sabe por qué? Porque su perspectiva de Dios, mis hermanos, es de un Dios proveedor, de un Dios grande, que aunque las cosas parezcan pequeñas, a la visión de una persona que es agradecida es grande. ¿Saben qué está en el corazón? En lo agradecidos que somos de parte de Dios. Señor, hoy no para carne, gracias Señor por los frijoles que hoy hay, por los vegetales que hoy hay, gracias. Gracias. Padre, hoy me tocó un pedazo de carne, gloria a Dios. Pero en todo tiempo, mis hermanos, es un agradecimiento en nuestro corazón. Por eso es que le decía, a veces viene de la perspectiva. Porque mire, hermanos, si usted le cuenta a aquellos que no conocen de Dios, esas pequeñas bendiciones se las minimizan. Ay, ¿a poco sí? No, mis hermanos, eso para nosotros los hijos de Dios, los que sabemos hacer memoria de dónde Dios y cómo Dios nos ha bendecido, mis hermanos, es grande. Son prodigios para nosotros, para nuestra vida, mis hermanos. Nunca nos olvidemos de las maravillas que Dios ha hecho, mis hermanos. Gloria a Dios. Salmos 34 dice: cantad a Jehová vosotros sus santos y celebrad la memoria de su santidad. Hermanos, que no se nos olvide, eso va muy de la mano con lo que le hablaba anteriormente. Cuando alabamos, cuando celebramos la memoria de su santidad, mis hermanos, hay bendición. Amén. Cantad a Jehová vosotros sus santos y celebrad la memoria de su santidad. ¿Por qué usted alaba al Señor? Por agradecimiento. Porque reconocemos que lo que dice ahí, su santidad. Hermano, Dios tiene creaciones que le alaban día y noche. Gloria a Dios. Dios y nuestro canto sigue siendo Dios. Dios y nuestra alabanza sigue siendo Dios. Pero miren, lo que dice ahí, y celebrar la memoria de su santidad. Celebrar la memoria de su santidad, hermano, es entender el por qué adoramos, el por qué cantamos, el por qué venimos a su casa, mis hermanos. Eso es celebrar la memoria de su santidad. Amén. Cuando usted alaba, mire, hermano, la alabanza, hermano, es, fíjese bien, la alabanza es exaltar a Dios, mis hermanos, por lo que Él ha hecho en nuestra vida. Y yo creo que aquí hay más de uno que puede decir que Dios ha hecho algo en su vida. Entonces hay un motivo para alabarle. Hermano, cuando usted no quiera alabarle, recuérdese que celebre la memoria de su santidad. Alma mía, alaba a Jehová y no me olvide ninguno de sus beneficios. La alabanza es celebrar a Dios por lo que Él es, exaltar a Dios por lo que Él es, por lo que Él hace, perdón. Y alabar a Dios y adorar a Dios es exaltar a Dios por lo que Él es. ¿Sí ve la diferencia? Adorar a Dios es exaltarle por lo que Él es, porque Él es bueno, porque Él es grande, porque Él es poderoso, porque Él es bendito, porque Él es santo. Eso es adorar a Dios. Amén. Que no se le olvide, que no se nos olvide el motivo del culto al Señor. Es Él. El motivo de congregarnos, mis hermanos, de exaltar al Señor es Él. Usted viene y da una ofrenda de alabanza, ¿verdad? Al Señor, le alaba, le adora, le bendice. ¿Y sabe qué hace el Señor?
en el mismo culto, le habla al Señor, le da la palabra al Señor, no se queda con nada. Cuando usted no quiera alabar al Señor, cuando usted se sienta cansado, cuando usted se sienta atribulado, muchas veces, hermano, hasta decepcionado, recuérdese que hay un santo, que celebramos la memoria de su santidad, que venimos a cantarle a Él. Proverbios 3:1, y ya con este voy terminando, mis hermanos. Proverbios 3:1 dice: hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos. No se olvide de su palabra. No se olvide de su palabra. ¿Se recuerda cuando el diablo quiso atentar al Señor? O mejor dicho, lo tentó, lo quiso atentar en el desierto. ¿Cómo le respondió el Señor? Con la palabra. Cuando vengan desánimos, vaya a la Biblia. Cuando vengan ataques del enemigo, pensamientos que no provienen de parte de Dios, por eso es que Dios da ese consejo: no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos. El peor error de un cristiano es olvidarse de la palabra del Señor. El peor error en los momentos de dificultad, de angustia, es olvidarse que hay promesas de parte de Dios, que hay una esperanza, que donde el ser humano dice no, Dios dice sí, que donde el ser humano mira que no hay solución, el Dios que tenemos puede darle la solución. Amén. Hay promesas en su palabra, mis hermanos. Se nos iría a la tarde, hermano, si viéramos todas las promesas que hay en la Biblia para nosotros. Pero miren, resumidas cuentas, no te olvides de mi palabra, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos. Le decía al principio, a veces como seres humanos somos o tenemos la memoria muy corta. Amén. Que no seamos como Israel. Israel comía, veía todas las maravillas un día, y al otro día se les olvidaba. Ya que estaban saciados, ya que estaban comiditos, ¿verdad? Se les olvidaban de Dios y empezaban a renegar. Amén. Que no se nos olvide que tenemos a un Dios, que hagamos siempre memoria de Él. El día de hoy, hermano, del sacrificio que hizo el Señor en la cruz del Calvario, que Él nos ha librado, que Él nos ha rescatado, que Él, hermano, nos ha hecho libres. Instrucción que viene de parte de Dios. Hacer esto no por costumbrismo, no por un ritual, no porque si no voy se va a enojar el pastor, no. Hacerlo en memoria de mí. ¿Cuántos tenemos la capacidad, hermano, de hacer memoria y de decir: Padre, gracias? Gracias por el sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario. Gloria a Dios. Póngase de pie, mis hermanos.